Buenos días, compañeros. En esta ocasión vamos a realizar un problema que sería del proyecto integrador reutilizando. La presentación en PowerPoint nos dice para resolver un problema que tenemos ahorita en las siguientes diapositivas. En este caso, bueno, nos están indicando que resolvamos el siguiente planteamiento que nos menciona en el siguiente caso, que dice que Ana recortó o reutiliza un cartón elaborando una caja sin tapa para guardar cables y accesorios de su celular. Nos dan las dimensiones del cartón, que mide 80 por 40 centímetros, y la construcción se realiza cortando 4 cuadros iguales en las esquinas para expresar las superficies de la caja. Primero debemos identificar que al recortar los cuadros de las esquinas se formarán 5 rectángulos y que la superficie del rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, es decir, superficie es igual a base por altura. Si tiene 5 rectángulos, debe de tener la expresión para cada uno para la superficie, y que 1 sería, superficie 1 es igual a x por 40 menos 2x. Esa sería la fórmula para empezar a realizar nuestra expresión algebraica. Y bueno, pues aquí como primero instancia tenemos que el cartón tiene la dimensión de 40, que es esto, de S1, por 80, que es S3. Podemos identificar que S1 y S2 son las mismas dimensiones para S4 y S3, que es el de 80, ¿sí? Pues bueno, primeramente ya aquí resolvimos lo que es la ecuación, las fórmulas para S1, que es x por 40 menos 2x. Ya factorizando da un resultado de S1 de menos 2x más 40x. Esto es porque 2x2 pasa de este lado para poder realizar la operación y que quede como la fórmula de S1. Ya multiplicado, 40 nos da un resultado de 40x, y de x menos 2x, el resultado nos da 2x al cuadrado. Lo mismo sucede para para S2, es la misma fórmula porque como ya lo habíamos dicho anteriormente, S1 es lo mismo para S2, y S3 que está aquí es la misma fórmula para S4, ¿sí? Que vendría siendo x por 80 menos 2x, ya multiplicado nos da 80x menos 2x al cuadrado. Y ya realizando la fórmula, pasando menos 2x por los términos que deben de ser ascendentes, pasa 2x al principio y el 80x de este lado. Entonces, como solamente tiene una x, ¿verdad? Aquí me faltó, por cierto, lo que es una x. Entonces, bueno, para esos 5
la fórmula quedaría la que ya habíamos dicho anteriormente, que es S1 base por altura, que vendría multiplicando lo que es S1, que es 40 menos 2x por 80 menos 2x, vendría a formar un resultado que es de 40 por 80 son 3200 menos 40 por 2 son 80x y posteriormente es 2x por 80, vendría siendo menos 160, aplicando la ley de los signos, 160x más el 4x2, que vendrían siendo estas x 1, 2, 4, 2, 4x al cuadrado. De aquí pues se desprende la fórmula que es S5 es igual a 4x2 menos 240x más 3200. ¿Cómo obtenemos este resultado? Pues se empiezan a formar de forma ascendente, quedando la 4x al cuadrado primeramente, y aquí ya una vez restándole lo que es, primero sumamos 80x más 160, da un resultado de 240x más 3200, que viene siendo al último porque no contiene x. Bueno, aquí ya tenemos nuestras fórmulas para empezar a realizar lo que es las siguientes actividades, que aquí nos está diciendo que escribamos la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas. Aquí, bueno, estamos sumando S1 más S2 más S3, S4 y S5, que vendrían siendo las fórmulas anteriores. Los resultados, aquí se obtiene un polinomio que al sumar desechamos lo que es 2x al cuadrado, lo reservamos, ¿sí? Y solamente vamos a sumar los números que se encuentran con una sola x, que vendrían siendo 40x más 40x son 80 más 80 más 80, da un resultado de 240, y restándole la fórmula de S5, que vendría siendo 240 más 3200, da un resultado de 4x más 3200. Esto, bueno, dice que es para calcular el volumen de la caja. Recordemos que el volumen se obtiene al multiplicar la superficie de la base por la altura. En este caso la superficie de la base es S5 y la altura es X. Expresa la expresión algebraica que representa el volumen de la caja. Vemos que el volumen, tenemos que S es igual a 5, porque aquí lo está indicando, y que aquí dice que se multiplica la superficie de la base por altura. Entonces se va a multiplicar ese 5 por X, que es la altura. Lo que ponemos es la 4x2 menos 240 es la fórmula de S5, y aquí lo vamos a representar ya la X. Bueno, aquí representamos lo que es ese 5 todavía, pero posteriormente aquí la X ya la vamos a representar en forma de multiplicación. Ya multiplicado, 4x2 pasa a formar 4x al cubo.
menos 240x2, porque aquí ya contenía una x, se convierte en x2, más 3200x. Posteriormente, en el punto número 4 nos dice que cuál es el volumen de la caja si su altura es de 6 centímetros. Y bueno, volvemos al mismo, a lo que es el mismo, la fórmula, donde aquí representado x va a tener un valor de 6, y tomamos lo que es nuestro volumen, que es esto que quedó acá, la fórmula de volumen. Lo vamos a representar así: la x la vamos a sustituir por el 6 que nos está dando el resultado. Esto da una multiplicación de 6 al cubo, va a ser multiplicado 6 por 6, 36 por 6 y por 4, da un resultado de 864, y por menos 240 por 6 al cuadrado. Esto quiere decir que es 6 por 6 por 240, da un resultado de 8640, más 3200 por 6, porque es el valor que nos está dando aquí de 6 centímetros, da un valor de 19.200, que al sumar y restar esto, son 864 menos 8.640 más 19.200, da un volumen de 11.424. Y bueno, vamos al siguiente punto, que es el número 5, que nos está diciendo que encontremos la superficie de la caja si la altura es de 3 centímetros. X lo vamos a representar con 3 centímetros porque es la incógnita que vamos a estar buscando. Utilizamos nuestra fórmula de S de superficie, que es la de 4x al cubo menos 240x al cuadrado más 3200x, que recordemos que es la anterior. Y bueno, la superficie va a ser así. Ahora se va a representar sustituyendo el número 3 por la x y multiplicando por sí mismo. Esto diríamos que 3 por 3 son 9, por 3 y por 4 da un resultado de 108. Esto le vamos a restar 3 al cuadrado, que vendría siendo 3 por 3, 9 por 240, da un resultado de 2160, y esto vendría siendo más 3200. Finalmente quedaría así: 108 menos 2160 más 3200, da un resultado de S es igual a 1148. En el punto número 6 dice que si se requiere que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe medir la altura de la caja? Entonces, tomamos lo que es nuestra fórmula que viene al principio, que vendría siendo menos 4x al cuadrado más 3200 es igual a 1000. Ya resuelto una vez más, dice que aquí menos 4x al cuadrado es igual a 1000. Vamos a sustituirlo de esta forma, porque 4x al cuadrado lo vamos a formar de esta manera: el 1000 se pasará primero para restar el 3200. Al cambiar de posición, pues se cambia también los signos, y restándole 4x al cuadrado, esto es menos
2200. Ya después de este resultado, el x2 tendrá un valor de menos 2200 dividido entre 4, porque aquí ya lo sustituimos la x, que pasa a ser a 1200. Bueno, el 4 es el que pasa a dividir en menos 2200 para que quede un resultado de 550 centímetros. Esto a su vez, si tenemos una raíz cuadrada de 550, ¿y por qué cuadrada? Pues bueno, porque aquí nos está diciendo que el 2, no, el x2 es en cuadrados. Vamos a sacar la raíz cuadrada de 550 y nos da un resultado de 23.4520, que esto multiplicado al cuadrado y multiplicado por menos 4 más 3200 nos da un resultado de 2199.61, que no alcanza lo que es esto del menos 2200, pero finalmente al multiplicar aquí el 4 número que queda solo de la x, se multiplica por 550 menos 3200, tiene un resultado de 1000, que es lo que nos está pidiendo aquí, que la superficie sea de 1000 centímetros cuadrados. Y bueno, pasamos al siguiente punto, que dice que si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Entonces decíamos que la superficie es igual a S, es igual a menos 4x al cuadrado más 1500. Entonces la superficie es igual a 1500 y el volumen, con la fórmula cúbica, diríamos que 4x al cubo menos 240x al cuadrado más 3200x. Se va a sustituir la x por el 0, 240 sustituimos la x y 3200 la x también. Todo esto multiplicado pues tiene un valor de 0. En el punto número 8 dice que considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5. E imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta $2.50 cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta $1.30 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Y como bueno, vamos a agarrar lo que es nuestras fórmulas de S1. De S1 diríamos que 2x al cuadrado más 40, que son las laterales, como lo habíamos visto desde un principio. S1 y S2 es lo mismo, tienen el mismo valor. Entonces lo que significa que vamos a sustituir la x por 2. ¿Por qué? Porque dice que esa es el forro para las paredes laterales y tiene la altura de la caja es de 2 centímetros. Entonces sustituimos 2x2, la x la sustituimos por el número 2 y el 40x igual sustituimos la x por el 2, dando un resultado de el 2 multiplicado por 2, 4 por 2 son 6, más 40 por 2 son 80. Entonces tenemos aquí 2 por 2 son 4
y 4 por 2 son 8, entonces nos da un resultado de menos 8. Esto ya sumado da un valor de 72, pero lo vamos a multiplicar por 1.30 porque aquí nos está diciendo que cuesta 1.30 cada centímetro el forro para paredes laterales. Entonces aquí ya está el 72 lo multiplicamos por 1.30, da un resultado de 93.6, que fue el gasto que se hizo con una lateral, que en este caso sería el de S1, pero la misma fórmula se aplica para S2, porque recordemos que son las laterales que tenemos en este aspecto. En S3 tenemos la misma fórmula para S4, porque la misma fórmula nos dice que tiene 80. Recordemos que para el cartón aquí lo tenemos representado, S1 tiene el mismo valor que S2, así como para S3 y S4, pero como es a lo largo estamos multiplicando por 80, aquí por 80, aquí por 40, y aquí por 40, que es la altura por lo largo. Entonces, bueno, por eso obtenemos estos diferentes resultados, que es aquí es por 40 por 40, S3 y S4 por 80. Sustituimos el valor de la X por el número 2, porque el número 2 aquí nos dice que la altura de la caja es de 2 centímetros, y bueno, pues eso es la altura nada más el que se va a sustituir. Pero aquí al multiplicar el resultado sustituyendo la X perdón, más 80, nos da un resultado de menos 8 más 80, nos da el resultado de 62 por 1.30. ¿Por qué 1.30? Porque aquí nos dice que 1.30 cada centímetros es para la altura de la caja. Entonces este valor de S3 y S4, así como para S1 y S2, se va a multiplicar por 1.30, puesto que son las paredes laterales. Pero aquí para la base de la caja ya es otro, porque sustituimos el 2, seguimos con la sustitución del número 2, porque es la altura de la caja. Ya sustituimos, hicimos la operación, y ya posteriormente al hacer la operación de 16 menos 480 más 3200 nos arroja un resultado de 2736x, perdón, de 2736 por 250. Aquí ya cambia porque aquí nos dice que es el forro, aquí el forro para la base, que cuesta 2.50 cada centímetro cuadrado. Esto lo vamos a multiplicar por la suma que acabamos de hacer de 16 menos 480 por 2.50, da un resultado de 68.50. Entonces, bueno, pues todo esto ya sumando todos estos valores de 93.6, 93.6, 80.6, 80.6 y 6.850, aquí nos está diciendo que calculemos cuánto dinero se gastará en forrar todo en el interior de la caja. Sumando todos estos valores nos da un resultado de 7.198.4 en dinero gastado. Y bueno, así es como se resolvió
nuestro punto número 7, perdón, nuestro punto número 8, y seguimos con el número 9, que nos dice que recordemos que 1 litro es igual a 1000 centímetros, y vamos a calcular cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 4 centímetros. Entonces recordemos que bueno, X lo vamos a representar como 4, y volviendo a la fórmula de volumen, que es 4x al cubo menos 240x al cuadrado más 3200x. Solamente sustituimos las x por el 4, el valor de x equivale a 4. Se realiza la operación de 4 por 4 por 4, que está en el paréntesis, fuera del paréntesis, por 4, da un resultado de 256 menos 240 por 4 da un resultado de 3840 más, son 4 al cuadrado, son 4 por 4, 16 por 240, da un resultado de 3840 más 3200 por 4 da un resultado de 12800. Se suman los valores dando un resultado de 9216 entre 1000. Esto ya es una división porque bueno, pues aquí nos está diciendo que 1 litro equivale a 1000 centímetros cuadrados, y vamos a calcular cuánto le cabe a la caja. Por eso se va a dividir entre 1000 dando un resultado de 9.216. Y bueno, para el punto número 10 dice que recordemos que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, que calculemos cuántos litros le caben a la caja. Si su altura es de 7 centímetros, en este caso, bueno, pues ya se vuelve a realizar la misma operación que hicimos en el punto número 9, pero tomando como valor en X número 7. El volumen diríamos que es 4x al cubo menos 240x al cuadrado más 3200x. Se sustituyen las x por el valor de 7. Se realiza la operación dando estos resultados que se suman y restan para tener finalmente el resultado de 12012 entre 1000, y finalmente teniendo un valor de 12.012. Así es como ya tenemos los valores de cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 7 centímetros, y antes aquí el de la caja si su altura es de 4 centímetros, y vemos que bueno, pues los valores son diferentes. Y pues aquí acaba finaliza nuestro tema de nuestras diapositivas, presentando bueno lo que es el problema de todos estos puntos ya resueltos. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a nuestra profesora tutora Rita Elena por su gran apoyo y por su paciencia para conmigo. Muchas gracias.